Amigos, si ustedes no han entendido por qué las grandes empresas, las grandes multinacionales, los poderes económicos de este país apoyan a gobiernos como el de Iván Duque, el de Álvaro Uribe Vélez, el de Juan Manuel Santos, en definitiva, ¿por qué esas grandes fortunas en este país financian esas campañas? Pues es por lo siguiente que les vamos a comentar. Aquí se demuestra cómo el poder económico de Colombia y cómo la política gubernamental de estos políticos como Iván Duque, como Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, trabajan de la mano a la perfección, porque los grandes recursos que salen de nuestros impuestos van directico a los bolsillos de esos grandes magnates de Colombia. Y esto, más que indignación, causa es tristeza, mis queridos amigos, ver cómo muchas empresas, miles de empresas, medianas, pequeñas, microempresas, se fueron a bancarrota, quebraron y tuvieron que cerrar por toda esta crisis de la pandemia, cuando el Estado debió focalizar esos recursos para esas pequeñas, medianas y microempresas que definitivamente no tenían la capacidad para afrontar esta situación. Pues el Estado colombiano, adivinen qué, le pasó subsidios a las grandes y muy grandes empresas de este país, empresas de familias como Ardila Lule, Sarmiento Angulo, Los Santo Domingo y Los Gilinski. Sí, señores, esas grandes fortunas, entre otros, recibieron subsidios del Estado colombiano, o sea, de nosotros, de nuestros impuestos. A esas grandes fortunas que no fueron capaces, que no tuvieron ni la mínima consideración de sacar de sus grandes recursos algo para afrontar con sus empleados esta crisis. No, tuvieron que pedirle al gobierno subsidios y este gobierno de Iván Duque así lo hizo. Y ya que estamos hablando de finanzas, ya que estamos hablando de oportunidades y de cómo conseguir recursos en este país, no sé si ustedes han utilizado la plataforma Monfex, porque es verdaderamente un gran avance en el mundo financiero. Monfex es una plataforma de inversión con más de 200 instrumentos de comercio. Allí pueden comerciar con criptomonedas, pares de divisas, varios índices y valores, o sea, todo en uno. A diferencia de otras, es muy fácil de entender, no se necesita ser un profesional en inversiones ni ser un experto para comerciar. La interfaz es simple y conveniente para que pues usted no tenga problemas con botones desconocidos como pasa con algunas plataformas de dudosa procedencia. Monfex es una de las plataformas más modernas, utiliza herramientas poderosas para maximizar sus potenciales ganancias. Si ustedes se lo proponen sin ser profesionales, podrían comerciar como profesionales y obtener grandes ganancias con esta plataforma Monfex. Les dejo el link en la descripción de este video para que se atrevan y se den la oportunidad de interactuar en este mundo de las finanzas que hoy en día está en auge y ha dado grandes resultados a nivel mundial. Y ahora, continuando pues con estos subsidios que ha dado el gobierno nacional a las grandes fortunas de este país, pues eso lo demostró la investigación que hizo la W Radio con la periodista Paola Herrera la semana pasada, y que recibió constante persecución del gobierno nacional. Envió a sus funcionarios, entre ellos al alto consejero de las comunicaciones, el señor Hassan Nazar, para que la hostigara en las redes sociales sobre esta investigación. Y es increíble lo que pues se evidencia, mis queridos amigos, y es que de las 3.851 empresas grandes de este país, el 80% de ellas recibieron este subsidio del gobierno nacional para darle a cada uno de sus empleados el 40% de sus salarios. O sea, 3.002 empresas, grandes empresas, muy grandes empresas de este país recibieron ese subsidio, donde se quedaron con alrededor del 50% de esos recursos que el Estado colombiano destinó para todas las empresas en Colombia, excepto para los microemprendimientos, o sea, que van de 1 a 10 empleados, los cuales no recibieron esos recursos porque así lo decidió el Congreso, entre ellos los congresistas de la coalición de gobierno. Y lo paradójico del asunto es que solo el 9% de las medianas y pequeñas empresas en Colombia recibieron ese subsidio, mientras el 80% de las grandes empresas lo recibieron. Pues recordemos que Colombia tiene un poco más de 1.500.000
empresas formales, de las cuales solo 136.000 de esas medianas y pequeñas empresas recibieron esta ayuda del gobierno, y solo representa alrededor del 50% de esos recursos, porque el otro 50% se los llevaron las grandes empresas. Un contraste difícil de explicar. ¿Cómo pasa eso en nuestro país? Algo así como agroingreso seguro, pero esto sí es totalmente legal, legítimo, gracias al estado de emergencia que estableció Iván Duque para emitir decretos a diestra y siniestra y beneficiar desde el primer día a los grandes magnates de este país, porque recordemos que los primeros beneficiarios de las ayudas del Estado colombiano fueron los bancos de Sarmiento Angulo, y no me lo estoy inventando. Pueden consultar las diferentes fuentes donde los primeros que recibieron esas ayudas fueron esos bancos, supuestamente porque no tenían liquidez. Solo cuando empezaba esta situación, o sea, los pobrecitos bancos de Sarmiento Angulo y de los Gilinski no eran capaces de afrontar la crisis de la pandemia. Y ahora continuando pues con estos subsidios que ha dado el gobierno nacional a las grandes fortunas de este país. Recordemos que para el año pasado pues ese subsidio representaba el 40% del salario mínimo, o sea 351.000 pesos de ese salario. Y ojo a esto, según los datos de la UGPP, fueron en total 3.648.000 empleados que recibieron este subsidio, y de esos 1.871.000 era de esas empresas de los Gilinski, de los Ardila Lule, de los Sarmiento Angulo, de los Santo, o sea que representan un 50% de todos esos empleados que recibieron esa ayuda. Mejor dicho, de los 5 billones que el gobierno nacional giró para esa nómina de los empleados, 2.3 billones fue para las grandes empresas. Esos fueron los que obtuvieron casi el 50% de estos subsidios. Es increíble lo que pasa en Colombia. Estas empresas que pagan menos impuestos, que generan fortunas extraordinarias para estas familias, recibieron subsidios del Estado colombiano por la vía legal y legítima sin ningún problema. Pero vaya usted a pedir para la educación de Colombia y verá cómo el ESMAD lo levanta a bolillo y a escopetazos. Y ahora sí, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo pidió estos subsidios mediante algunas de sus empresas, entre ellas la casa editorial El Tiempo, sí, de donde salió Margarita Rosa de Francisco gracias a las amenazas de la hija de Sarmiento Angulo. Sus hoteles Estelar y, óiganse bien, la concesionaria vial andina Coviandina, sí, la misma concesionaria que tiene muchos peajes, dueña de muchas carreteras que exprimen a los transportadores en Colombia, a los viajeros, recibió subsidios del Estado colombiano mientras seguía sacándole hasta el último peso a los transportadores de este país. Mire, este señor Sarmiento Angulo definitivamente es un crack para los negocios, y nosotros los colombianos pues somos muy pendejos para seguir aguantando esta situación. ¿Por qué? Porque seguimos eligiendo a los mismos huevones que nos siguen robando. Por otro lado, Jaime Gilinski Bacal, considerado el segundo hombre más rico de Colombia, pues también recibió subsidio por medio de algunas de sus empresas, entre ellas Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y la nada más y nada menos Publicaciones Semana. Sí, la revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, recibió subsidios del Estado colombiano, y por eso vemos que son tan lambones con el gobierno nacional y esa propaganda tan cansona con el gobierno de Iván Duque y el uribismo y la inocencia del patrón de patrones Álvaro Uribe Vélez, porque como lo hemos dicho, ahí están los contratos, y esto lo más descarado, recibir subsidios del Estado colombiano para pagarle a sus empleados cuando generan multimillonarias riquezas. Ahora pasamos al grupo empresarial en cabeza de Carlos Ardila Lule, que tiene alrededor de 1.800 millones de dólares en fortuna, que también se benefició con estos subsidios con algunas de sus empresas, entre ellas Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sport. Esos mismos que defienden a Iván Duque y a Álvaro Uribe Vélez. Ahora entienden por qué esos periodistas, por qué esos medios son tan lambones. Pues ahí están los subsidios y los contratos, mis queridos amigos. Y ahora el grupo empresarial Santo Domingo, con el señor Alejandro Santo Domingo, que pues también recibió subsidios del gobierno nacional por medio de algunas de sus empresas como Cine Colombia, Caracol Televisión,
y hoteles de Cameron. Y esto sí, definitivamente uno no se explica cómo pasa esto en Colombia con tanta pobreza, con tanta miseria que hay en este país, y estas grandes fortunas recibir subsidios. O sea, es que ni siquiera fueron préstamos, fueron subsidios, mis queridos amigos, de los impuestos que usted y yo pagamos. Y finalmente la W Radio pues encontró otro de los grandes conglomerados de Antioquia, la familia Echavarría, que recibió también mediante algunas de sus empresas estos subsidios. Empresas como Almacenes Corona y para Sodimac, también Home Center y Falabella Colombia, en donde pues esta familia tiene una gran participación accionaria. Y vuelvo y repito, no es posible que siga pasando esto en Colombia, un país que en las regiones padece hambre, necesidades, falta de inversión social, falta de salud de calidad, y pasa esto dándole subsidios a las grandes empresas. Soy consciente de que esas empresas generan mucho empleo en Colombia, pero a ver, señores y señoras, ¿cómo es posible? Pueden facilitarles préstamos, incluso a cero interés por la pandemia, pero darle subsidios, darle del dinero que pagamos en impuestos para que ellas sigan acumulando la riqueza. O sea, no pueden en una crisis disminuir sus ganancias una vez en su pinche vida. Y miren, y es que el listado de las grandes empresas que recibieron subsidios es muy largo, y algo sorprendente es que también concesionarias viales, o sea, las que manejan los peajes de este país, y donde los propietarios pues son nuevamente Luis Carlos Sarmiento Angulo, y donde encontramos que los propietarios de esas concesiones viales pues vuelve y juega está Sarmiento Angulo, también José Jairo Correa, propietario de Construcciones Cóndor, también el señor Mario Huertas, propietario de MHC, el señor Carlos Alberto Solarte con su empresa familiar CAS, la empresa con concreto de la familia Aristizábal, y entre otras grandes concesionarias de este país que siguen aprovechándose de los colombianos y que recibieron estos subsidios. Así que, mis queridos amigos, ojo a lo que estamos haciendo, ojo a quienes estamos eligiendo, que son un montón de ampones que nos han robado, que nos han saqueado y lo siguen haciendo descaradamente, y no les importa entregarle nuestros impuestos a los más ricos, porque ahí es donde ellos se eligen, y nuestro voto viene valiendo cero para ellos, porque en muchos de los casos o venden el voto o son muy ciegos y fanáticos, porque no hay otra explicación para que se elijan tipos como Álvaro Uribe, como Iván Duque, que le han entregado nuestras riquezas a los más ricos y han exprimido hasta más no poder a los colombianos. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye. Domingos de otras grandes familias